Ser podcast. Hola, me llamo Manuel Burke y me pasa una cosa. Tengo miedo a los tiburones. Y no porque haya tenido ningún encuentro traumático con un tiburón, porque jamás he visto un tiburón, ni siquiera en un acuario. Pero vi cierta peli cuando era niño y me arruinó la infancia, como a otros cientos de miles de niños. Spielberg, cabrón, ¿cuántos veranos en la playa has destruido? He intentado quitármelo. Me he sacado el carnet de buceo, pero tampoco llega, porque sí, estoy intranquilo. Ahora me meto debajo del mar, veo muchos peces, pero siempre tengo la sensación de que va a aparecer un tiburón. Por eso, por ejemplo, cuando tengo técnicas, cuando hago snorkel y en una zona de rocas, siempre intento crearme como un perímetro de gente que esté más lejos y yo buceo en medio. Así, si viene el tiburón, se entretiene con un niño, con un abuelo y yo puedo escapar a la orilla y sobrevivir. Pero lo que me hace pensar de todo esto es... Vale, los tiburones matan muy poca gente al año, 10 personas creo, y en realidad es muy difícil encontrarse con un tiburón, te lo dicen incluso los que van a buscarlos, que es difícil encontrarlos. Pero tiene sentido tenerle miedo a los tiburones, tiene todo el sentido, porque es un miedo que te protege de un peligro real, porque te podrían comer. Es igual que el vértigo, te salva de no caerte de un edificio, o la fobia a las serpientes, o el miedo a los nazis. Pero ¿qué pasa con todas esas fobias o miedos a cosas que son inofensivas, como por ejemplo la fobia a los payasos? Me pasa una cosa. Una neura de Manuel Burke. Un poquito más listo y podría ser un mono. Un poquito más recto y podría ser la sombra de un mono. Un poquito más lento y podría ser la parte de un mono. La parte de un mono que le hace casi humano. Cuando supimos la fobia de la que íbamos a hablar hoy, nos entró un poco de miedo porque conocemos a gente que tiene esta fobia y que le incomoda incluso hablar de la fobia. De hecho, Gema es la productora de este programa, como ya sabéis, produce todo lo que hago, me dijo, ojo con las bromas que haces con el tema, porque da para broma, pero puede incomodar. Entonces yo tenía como un montón de cosas preparadas y me las ha censurado todas. Ah, muy bien, Sí, pensando en la salud de los demás. Muchas gracias, Gemma. Sí. Entonces, y esto hay que entender que es como un grupo de ayuda, pero en realidad no queremos ayudar a nadie porque no tenemos la capacidad. Efectivamente. O sea, para eso que la gente vaya al psicólogo. Efectivamente. Esto es un juego, es comedia, es jiji jaja. Bueno, voy a presentar el tema. Sí que tenemos psicóloga en este caso, que está aquí ya tomando notas. Muy bien. Te va a hacer nos un diagnóstico. puede llamar la atención si nos pasamos Te pasará de la rosca. tarjeta también. Al Muy final, bien, ¿vale? muy bien. La coulrofobia, ¿sabías que se llamaba así? No sabía que se llamaba así. Coulrofobia, creo que es la fobia más difícil de decir. Sí. Coulrofobia. No se parece nada a la palabra que es Nada, en realidad. nada. Imagino por esto que decía Gema, ¿no? Por si nos despierta algo. Coulrofobia. He tenido que mirar cómo se pronuncia en Google. Es el término utilizado para describir el miedo irracional y persistente a los payasos. Y aunque pueda parecer un temor inusual, es más común de lo que parece, porque hay mucha gente que lo tiene. Sí. Las personas con coulrofobia pueden experimentar ansiedad intensa al ver payasos, incluso en imágenes o en películas. Así es. Esto, Soy yo. ¿Esto te pasa a ti? Soy yo. Aunque sí que diré que para mí yo no lo veo irracional, lo veo racional. Me parece más irracional no tenerle ningún miedo. Eso te parece lo raro, ¿no? Eso me parece bastante extraño, sí. Me parece propio de un psicópata. Oye, antes de nada, es verdad, te tienes que presentar. Tienes que decir, hola, me llamo Ger, me pasa una cosa. Hola, me llamo Ger. Hola, Ger. Y me pasa una cosa y es que tengo fobia a los payasos. ¿Y esto qué te hace sentir exactamente? O sea, es como yo veo un payaso en películas, en un circo, en una comunión, que antes estilaba mucho también, y me sube como un pinchazón por todo el cuerpo que me inhabilita. Me entran ganas de llorar. ¿En serio? Pero Sí, esto no lo juegas en plan comedia, contenido, para hacer luego un vídeo. Esto te pasa de verdad. Esto me pasa de verdad y la gente de mi alrededor ha podido ser testigo de ello. ¿Pero qué, por ejemplo?
Que te quedas paralizado y te salen las lágrimas. Sí. Hostia, ¿eh? Y luego me quedo con una sensación horrible durante todo el día. O sea, no porque se vaya luego ya el payaso, como que desaparece esa sensación del cuerpo. O sea, se me queda como dentro, como un estado de alerta y de tensión. Si eso con un emoji de payaso te pasa, por ejemplo. Con un emoji de payaso no, Vale. pero con según qué películas sí. También depende un poco de cómo juegue la película. O sea, quiero decir, el Joker a lo mejor no tanto, Claro, porque está muy descontextualizado, ¿no? No juega a ser un payaso. pero American Horror Story tiene temporadas en las que hay payasos. ¿Pero te la has visto? Intento, porque también soy un poco masoca y como está a través de una pantalla siento que voy a poder superarlo, pero es complicado. Paso luego muy mala noche. Sí, pero esto de verdad, o sea, No, ¿tienes te lo pesadillas? prometo, Sí. te lo prometo. Me pasa con los payasos y con las serpientes. Son las dos Y cosas si que... es, por ejemplo, un payaso... Ves, las serpientes tiene sentido, porque las serpientes te pueden morder, o sea, tiene lógica tener fobia a las serpientes. Sí. Te va a salvar la vida eso. Sí. Ahora, de un payaso de una comunión, ¿a qué te puede ayudar ese miedo? Sí, porque yo creo que mi mente ha entendido que en los payasos hay como una psicopatía muy evidente. O sea, como que tienen algo raro. O sea, son personas como que sonríen de Perversos. forma forzada todo el rato. Quiero Ya, decir, ya, eso ya. ya me produce como cierto pánico, ¿no? Creo que yo soy una persona que no sonríe de habitual, entonces ya tener esa sonrisa Claro. forzada me produce como, uy, algo está ocurriendo. Es verdad que tienen como síntomas que delatan como algo extraño, Oscuro, turbio, ¿no? Oscuro, sí. Hay una cosa que me pasa a mí con los payasos. A mí no me... Hombre, el de It. Ahora mencionaremos los payasos icónicos. Claro. Pero hay algo que me pasa con la textura, porque se le ve como los poros de la piel pintada. Sí, Y eso esconde como a un ser humano intentando fingir ser otra cosa. efectivamente. Y además fingir como un rostro de alegría. Cuando entonces te da a entender que lo que hay detrás es todo lo contrario. Ya, Es como cuando en La Purga también no son payasos, pero se ponen como caretas Totalmente. muy felices. Ya. Sí, sí. Y eso es como, uff, ¿qué se esconde detrás de eso? Tú también igual deberías dejar de ver estas películas. Porque tienes, claro, me estás diciendo que tiene una fobia muy fuerte y ¿cómo era esta? La Purga, American Horror Story. Sí, Ya, sí. a ver, también soy un poco masoca y también es mi intento de decir, esto no va a poder conmigo. ¿No? En plan, Sí, es verdad que generan fascinación al mismo tiempo las fobias. Sí, O sea, esto lo hablábamos el otro día. La gente que tiene miedo a volar al final se convierte en los que más saben de aviones. efectivamente. ¿No? Yo Esto- tengo un máster en payasos. Bueno, de hecho es que revisando álbumes antiguos, que a lo mejor luego me vine de ahí, yo tenía un muñeco del que no me separaba nunca, que era un payaso. ¿Qué dices? Te lo juro. ¿Esto Además con qué algo edad? ¿Con qué dormido edad? así con él, o sea... Con 5 años. Yo no me acuerdo, lo he visto por fotos, o sea que sí, menos de 5 años. Porque... ¿Qué pasó ahí? Pues, ¿sabes? Ahí yo no sé qué pasó. De hecho, ese muñeco yo no sé cuándo desapareció. Están esas fotos, pero mi madre tampoco lo recuerda muy bien ese muñeco siquiera. Pero las fotos hablan por sí solas. Hice un vídeo en YouTube en el que enseño las fotos de ese muñeco. Las veremos, las En plan, veremos. existe. Y yo luego, con el paso de los años, hubo una vez que soñaba durante un periodo largo de mi vida que un payaso me mataba y que se parecía muchísimo a ese payaso que Sueño yo tenía. recurrente. Sí. Hostia, qué miedo, ¿no? Entonces, claro, es como no les voy a tener fobia. Es que la vida me ha obligado también un poco a tenerles fobia. ¿Y tú Sueño re- con eso y luego veo esas fotos de yo abrazado a ese muñeco. Es como, ¿qué ha pasado aquí? Ya, es turbio todo. Es sí. muy turbio. Sí, sí. ¿Y tú recuerdas cuándo te empezó? Pues yo recuerdo que estaba en el instituto cuando empecé a soñar como con este payaso que me Ah, mataba. Ya eras adolescente. Sí, sí. Y yo antes no había tenido tantas cosas. O sea, nunca me han producido simpatía los payasos, pero no era una fobia tan grande. Empecé a soñar esto y de repente descubrí en el álbum de fotos mi muñeco payaso y ya ahí se conectaron dos cosas que a partir de ahí tengo mucha fobia a los payasos. Siento que algo oscuro va a ocurrir. Pero no sabes cuál fue el interruptor. El soñar con eso, pero claro, yo no sé por qué empecé a soñar con eso. La psicóloga apunte esto. Porque esto es para analizarlo, ¿eh? Ya. Luego te dice que... A ver, también hay muchas películas en el imaginario en el que los payasos no son sí, buenas muchísimas personas. las tengo aquí, sí. Entonces creo que eso también me ayuda a no crearme una imagen subconsciente de qué tipo de persona puede ser un payaso. Mira, yo tengo aquí películas. Mira, tenemos It, que es terrible. Cualquiera de las versiones, cada payaso es más aterrador. Total, con ese cabezón que tiene como dos testículos aquí en la cabeza. Sí, o sea, sí, es terrible. Luego está Clown directamente. Yo no la he visto esa, pero yo esa tampoco. Esa debe vez- ser gore, ¿no? Sí, Directamente. esa ya me parece too much para mí. Stitches. Es Tampoco la otra he visto. de payaso asesino. Luego, payasos asesinos en el espacio exterior.
Esta peli existe y creo que hay dos. Hay la 1 y la 2. Pero luego... ¿Ves? Es que no hay una peli de bomberos asesinos en el espacio exterior. No, pero es sí de verdad. payasos asesinos. En No, plan, es verdad que no hay otros personajes infantiles que luego tengan peli de terror. Eso los Efectivamente. payasos. Algo no sé pasa. si luego nos puedes rectificar al respecto, pero casi siempre es payasos. Claro. Claro, luego hay un caso... Bueno, esto está el cine. A mí Tiburón me afectó. Entiendo que tú ves It de pequeño y no quieras volver a ver un payaso en tu vida. Efectivamente. Igual que yo con los tiburones. Sí. Y el cine de mi mente, de soñar con el payaso que me mata a mí como protagonista. El Pues cine claro, de mi mente, ese es el peor. Ese es el más Mi oscuro. mente. Que es lo que me pasa a mí cuando me baño en el mar y de repente hay algo que me dice que va a aparecer un tiburón. Ya. Y A me ver, lo también creo, entiendo, me lo ¿eh? creo 100%. Yo también, yo una vez, una amiga tenía la regla y tenía una regla muy abundante. Estábamos en la playa y entonces yo de repente también conecté ahí como Claro, ideas esto los va a traer, ¿no? y yo le dije, o sea, la empujé hacia atrás y le dije, nos bañamos como a distancia. Claro, En plan, claro. O sea, que entiendo tu más fobia hacia también, ¿eh? Tú más hacia la lejanía, Tú ¿no? más hacia la Claro, lejanía claro. y efectivamente que te vayan Es así feo. mordiendo Eso es. y yo me iré. Pues he descubierto que hubo un payaso asesino de verdad. ¿Tú lo sabías esto? ¿Te lo digo o prefieres no saberlo? No, o sea, no me sorprende. Pogo el payaso. O sea, lo que me sorprende es que solo haya uno, ¿eh? Mira, Pogo el asesino era el personaje que interpretaba John Wayne Gacy, uno de los asesinos en serie más aterradores de Estados Unidos. Claro, ¿ves? Durante los años 70, Gacy se disfrazaba de payaso para animar fiestas infantiles y eventos benéficos. Pero detrás del maquillaje y la sonrisa fingida, la sonrisa de la que hablábamos, escondía algo mucho más oscuro. Ahora es criminopatía esto. Entre 1972 y 1978, Gacy violó y asesinó a al menos 33 jóvenes Hostia. y adolescentes, enterrando la mayoría de los cuerpos en el sótano de su propia casa. Usaba su imagen de ciudadano ejemplar, empresario, voluntario y payaso aficionado para ganarse la confianza de la gente. Nadie sospechaba nunca nada. Cuando fue arrestado, el impacto fue brutal. Un payaso amable resultó ser un monstruo. Desde entonces su figura ha alimentado el miedo colectivo a los payasos. Ya no eran solo raros o inquietantes. Esto ya lo dice como, ya no eran solo raros antes, ahora dan miedo. O sea, siempre fueron raros, ¿no? Nunca fueron de fiar, ¿Quién se disfraza de payaso, no? Y la figura de Pogo marcó un antes y un después. Claro, ¿ves? Es que yo siento siempre que yo como que de exterior soy más bien tonto, pero mi interior es más inteligente de lo que yo me imagino. Intuye Entonces, algo, mi claro. mente algo sabría. Claro. Y la verdad es que luego pasa otra cosa, que he estado en Google, no sé si quieres ver imágenes de payasos, mejor no, ¿no? No, Gema mejor me no, dijo- porque voy a soñar. Gema me dijo, si sacas algo dímelo porque no vamos a incomodar a Ger. No, Entonces si yo puedo hacer así, Bueno, yo las voy a poner, las Vale. ponemos en postproducción. He buscado en Google payasos y es que no hay ni una que se salve. claro, ¿ves? Es que todos son O sea, hay algo escalofriantes. aterrador en todos. O sea, no sé si es... Claro, posar a una cámara disfrazada así, con el pelo rojo, no lo voy a describir mucho para que no te pongas nervioso, pero además esta cosa blanca que tienen aquí que finge ser una sonrisa eterna, ¿no? 100%. Esto finge ser dientes, ¿no? Esto blanco. No, es como una cosa... Como, Una boca gigante, como destructora. Claro, claro. Luego el pelo rizo que tienen muchos, ¿no? Sí, y como peinado así como pues a lo Krusty en Los Simpson, en No, plan... mira, hay uno que aparece así, que esta es otra cosa como muy de payaso, pero Claro, sonriente. es O sea, que también hay como mucha mímica y eso también me produce como cierto Sí. terror. la ropa grande, o los La ropa zapatos grande que te quedan y grandes. estos gestos como un poco de... Es como... ¡Ah! Lo siento, es que hay un payaso esperando y le estamos faltando muchísimo el respeto a él también. Ya, yo pido perdón. Espera, que yo es tengo mi un par de trauma. temas que te quería contar también. ¿Te ha pasado alguna vez algo con un payaso? El sueño No, en real, que te encuentras con un payaso y te pasa algo. en una comunión. No, que me pasó que, lo que te digo, que me salí de la sala. En plan, me dio la sensación de que de repente iba a vivir yo una película de terror y que ahí se iba a producir una masacre. O sea, mi mente era un hecho verídico y me fui de esa sala pensando, hasta luego a todos. En plan, no os voy a volver a ver nunca. Tengo claro que es evidente que no estoy bien de la cabeza en ese aspecto. Quiero decir, yo sé que es un señor muy majo posiblemente que no me va a hacer nada. Pero esa caricatura es como entrar en un pasaje del terror. Tú Ya. sabes que vas a salir vivo de ahí, pero hay algo en ti que hay veces que piensas, hostia, a ver si va a haber aquí de verdad en el fondo Que un te crees psicópata. tu propia fantasía, digamos. Sí. O sea, de verdad pienso que hay alguien que, vistiéndose de payaso y tal, me pega muchísimo que acabe siendo un psicópata. Entonces me Claro, produce pero por terror. ejemplo, por entenderlo, si yo te digo, mira, nuestro técnico es un psicópata, ha matado a 10 personas, ¿a ti te entra terror?
A ver, un poco. Bueno, sí, un poco sí, pero que no te entra una sensación de angustia irreprimible. Hombre, ahora mismo además está poniendo como una mirada que Sí, la me verdad está que te lo empezando a dar como estás interpretando mal rollo. muy bien, ¿eh? Pero es que sí que va por ahí. Es como ver a una persona vestida de payaso asumir delitos a sus espaldas. Ya, como si te dicen, ese es un asesino en serie, Sí, ese es Ted Bundy. sí, Ah, es como que lo igualas Sí. a un asesino en serie. sí. Wow. Entonces es como que aunque yo me intente decir, no, es simplemente una persona ejerciendo una profesión, hay algo en mi cerebro ya, que ya. dice, o no, Ya. ¿por qué iba a querer dedicarse a esto si no es un psicópata? Es lo que me dice mi mente. Y puede haber algo de querer seguir relacionándote con algo tan exclusivo de la infancia, que dé como un poco de pudor. O sea, de decir, ¿qué hace un payaso relacionándose con...? O sea, es solo para niños, no sirve para nada más. O sea, porque no hay... Bueno, hay payasos adultos, pero los míticos payasos de los pelos Sí. es para divertir a De los los pelos. niños. Hay algo ahí siniestro. Perdón, es que tenemos un payaso que nos va a acompañar a la mesa. Ya. Antes de que entre. No todos los payasos dan miedo. Ha habido payasos que fueron auténticos genios del escenario, maestros del cuerpo, del ritmo, del silencio, de la emoción. Antes de que el cine los convirtiera en monstruos, fueron poetas del absurdo y algunos verdaderos artistas. Por ejemplo, Joseph Grimaldi, Grock, Charlie Rivel, Emmett Kelly, Slava Polunin. ¿Conoces alguno? No. Yo tampoco. Pero tenía que decirlo para que luego no nos funen. Vale. Los Sí. payasos, hay payasos que son auténticos artistas y hacen un bien. De hecho, otra de las opciones es traer a uno de Payasos Sin Fronteras. Y a ver, tú ríete tú de uno de No, Payasos Sin claro. Fronteras. También te digo que no nos digan a nosotros, que se lo digan a Stephen King, que es el que Que es el que lo estropeó todo. Claro, quiero decir, yo he heredado lo que otros han hecho culturalmente. Claro. Soy una víctima. Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Villuela y me pasa una cosa, que soy payaso. Y esta cosa que me pasa de ser payaso, yo diría que es la cosa mejor que me ha podido pasar, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal, ¿no? Es algo que me ha enseñado, que me ha divertido, que me ha dado de comer, que no ha hecho más que darme cosas buenas. Respecto al tema del miedo, pues yo creo que por una parte hay gente que sí tiene miedo a los payasos, porque los payasos representamos la locura, representamos quizá una vuelta a la infancia, y la infancia es sincera, la infancia es muy pura, la infancia tiene la libertad de poder decir lo que piensa sin ningún tipo de filtro. Entonces, bueno, pues ese miedo sí que existe. Quizá estéis hablando del miedo al aspecto, ¿no? del payaso, más que del miedo al contenido de su mensaje. Y eso también para mí sí que puede tener una explicación que nace de la anterior. El payaso es muy diferente, ¿no? Si se maquilla, de pronto esa nariz, esa cara blanca, esos pelos alborotados se salen de lo normal, se salen de lo que podríamos llamar eso, normal. Habría que entrar en un debate sobre qué es ser normal, pero desde luego el rostro de un payaso es todo menos normal. Su aspecto, sus grandes zapatones, sus trajes grandes, de colores desmesurados, rotos, todo eso nos aleja por lo menos de lo cotidiano, ¿no? Y no es extraño que los niños, pues cuando son muy pequeños, vean a ese ser como algo extraño, como algo que tiene que ganarse su confianza a base de hacerles reír. Una vez que un payaso te ha hecho reír, probablemente ya no te dé miedo, pero si no ha conseguido hacerte reír nunca, pues a lo mejor puede tener que ver con ese aspecto estrambótico, extraño. Bueno, luego Stephen King pues quizás se haya aprovechado de eso para lanzar una imagen de payaso diabólico, pero hay payasos que en sí mismos son diabólicos, ¿no? A mí, por ejemplo, el payaso de Ronald McDonald no me cae nada bien. Hola, me llamo Francho y he sido y seré payaso. ¡Hola, Francho! Vale. ¿Cómo te sientes con la charla? Porque claro, has recibido mucho hate. Mucho, sí. Yo lo entiendo, o sea, yo ¿Ves? Hasta él lo sabe. He visto a niños que salían corriendo, seguramente. ¿Sí? Sí. En alguna de las fiestas.
Porque claro, te meten ahí, vas a hacer una fiesta de comunión y te meten ahí a todos los niños así un poco random, y hay niños pues que no les gusta la imagen, es una imagen impactante y seguramente de ahí vienen muchas de esas fobias, ¿no? Una primera imagen que no quieres y que encima te obligan a presenciar. Sí, es verdad. Yo recuerdo a mi sobrina, prima cuando era pequeña, que llegó un payaso disfrazado y salió corriendo y era una histeria incontrolable, como si acabase de ver un perro rabioso. Claro. Y de ¡no! Y se la tuvieron que llevar. Claro. Y nos sacamos una foto sin ella porque ya estaba llorando. Claro, pero es que es lo que dices, es que son expresiones que no estás acostumbrado y que no existen. Claro, O sea, para un niño ya... es fuera de lo humano. Si un niño llora, si su padre se afeita, Claro. ¿cómo no va a llorar con un payaso? Aparte que es un ser gigante para él, o sea, Claro. es un ser enorme, ¿no? Y efectivamente, como decís, ¿no? Tú cuando aprendes a maquillarte, yo hice una universidad de payasos, casi, Ajá. y me dieron un curso Ah, sí. específico. Tú, perdón, antes de nada, tú eres payaso clásico de pelo de color, También clown, sonrisa blanca, ¿no? Maquillado y ¿qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Básicamente las fiestas de comunión es donde más, también fiestas de cumpleaños, sobre todo. O sea, tú tenías como una página, una tarjeta y yo te tenía llamaban. un show, sí, y yo iba y hacía mi fiesta con mis músicas, mis bailes, mis juegos. Y pues, a veces me contrataban, pues aquí en Madrid estuve fijo en un hotel, en Zaragoza en varios restaurantes que daban fiestas, y entonces me llamaban y iba ahí a hacer mi trabajo. ¿Era tu sueño o un modo de vida? Porque claro, ¿en qué momento alguien quiere dedicarse para siempre a eso? Mira, te contaré una historia muy tierna. Yo tuve un hijo muy jovencito y a mi hijo a veces me tocaba llevarlo a las fiestas, porque me contrataban en una fiesta, pues iba mal de pasta, cogía la fiesta y me tenía que ir con mi niño. Entonces yo a mi niño le ponía una naricilla de payaso y lo hacía mi ayudante, ¿no? Qué Que guay. trabajaba conmigo, era todo muy tal. Era muy bonito, así que es lo primero que he hecho como actor, es lo primero que hice, ser payaso. Entonces tengo un recuerdo súper bonito, ¿no? El payaso, el clown. Eso que decíais es que es clave. O sea, el trabajo del clown empieza por el fracaso. Es un personaje que fracasa. Es Pepe Villuela intentando sentarse en una silla de lo más sencilla del mundo, ¿no? Que se convierte en una especie de imposible, ¿no? Y tú estás ahí, pero Aldo, pero sí es muy fácil, ¿no? Bueno, pues un poco ese sentido es verdad que puede generar cierta desconfianza en alguien que lo ve con otros ojos, ¿no? Que al final es un poco esto, ¿no? Alguien muy racional que de repente es, pero ¿por qué está haciendo eso con la Claro, silla? Que se sí siente puede. normal. Claro, sí es fácil. Sí, es muy sencillo. Abre ¿Qué la está silla. jugando? Claro. ¿Qué Nos está pretende? intentando despistar para hacernos el 100% mal. ¿Qué oculta? Que oculta, claro. Pero ¿y tú en qué momento dices, payaso? Pues fue porque buscando trabajo encontré, o sea, hubo un señor que anunció ahí en Zaragoza, imagínate, en el Heraldo de Aragón, un poco, soy una persona ya mayor, de esos que los anuncios se leían en un periódico, ¿no? Y encontré un anuncio de que daban un curso de payaso para trabajar de payaso y dije, hostia, tengo que ir, ¿no? Y ahí fui. Y entonces era un señor que te enseñaba a maquillarte, pues por ejemplo la forma la carita blanca, ¿no? La máscara esta se hace en función de tu rostro, ¿no? Se juega un poco con cómo es tu cara para deformar la sonrisa y que genere eso una sensación de sonrisa amplia. Como te enseñan a maquillarte, ya ves maquillarte. Podemos enfocar a Ger mientras explica todo esto. Sonrisa amplia a veces. Sí, deformar tu sonrisa. Rostro, claro, y bueno, pues que es un poco tu personaje también. No, claro, eso ya. ¿Sabes Da qué? miedo, no me digas que no. Sí, ¿sabes qué le dije a Gema? Molaría que el payaso que venga, Francho en este caso, se maquillase mientras habla. Pero me dijo, no se puede bromear con esto porque Ger lo va a pasar muy Ahí mal. sí que lo pasaría muy mal, Sí, ¿eh? esto gracias a Gema, porque le Gracias, iba a Gema. ser O sea, ahí te lo un juro suicida que... y lo íbamos a hacer. Es, Lo ha parado es Gema. eso, como que parece siempre que el miedo es como un poco fingido. Ya, como que le quitan tela a la gente, ¿no? Pero, o sea, literal, ahí ya me bloquearía. En plan de, no podría estar aquí sentado. No habría entrevista. No, yo me iría. Ya has ¿Y probado. te han jugado alguna vez una broma de pasa por aquí y 10 payasos? Ja, vamos a reírnos de Ger. Vamos, pongo pero una bomba donde lo pongo. Vale, O sea, nos queda no, pero claro. sí que he estado en casas del terror en las que había payasos Y nadie te había avisado, ¿no? y nadie, bueno, claro, tampoco... Yo me metí en una casa del Es terror, que, claro, ¿qué también tengo que esperabas? asumir mi Claro, responsabilidad. va a haber un payaso. Y... Hostia, o sea, porque firmas una cosa que tú no puedes agredir, pero... Claro. Menos mal que lo firmas. Pero te lo juro que es como inconsciente, en plan, es que no sé cómo explicar, es que se activa algo de defensa. Francho, tú le ibas a dar un consejo o algo que te contara? Claro, no sé, igual esto es terapia de choque, luego la psicóloga, pero ¿has probado a maquillarte? No. Venga, ¿Pero te has Ger. maquillado alguna vez? Pero si es que ya hay veces que mirarme yo solo en el espejo sin maquillar me da ya genera. también mal rollo, en plan de
¿Qué es este reflejo? A ver, imagínate mi reflejo vestido de payaso. Me da un ictus. Dicen que si estás como mirándote 15 minutos al espejo, al final pierdes conciencia de ti mismo y empiezas a vivir como una sensación muy rara. Claro, yo lo escuché y lo hice. ¿Y lo hiciste? Sí. ¿Y? Y efectivamente, es que Efectivamente. empiezas a sentir como que se disocia un poco de ti, como que dices... ¿Quién es esta persona? Es que yo sentía como que hasta me estaba mirando mal, ¿sabes? Sí. En plan de que dije, hostia... Tú como- también, con toda la fobia que tienes. Es que también soy un poco masoca. la Claro, verdad. claro. No, es eso que decimos, que al final te lleva... A mí me pasa con el vértigo, que hay veces que lo quiero enfrentar y me veo, por ejemplo, me acuerdo en una terraza de un quinto que me daba vértigo y había una rama como muy pegada y yo dije, voy a tocarla. Claro. Y intenté como... y luego, ¿pero por qué estoy haciendo esto si Claro. tengo vértigo? ¿Para Si, qué es me que meto en esta si no lo situación? haría una persona sin vértigo, ¿por qué lo estoy haciendo yo? Sí. ¿No? Pues es un poco lo mismo, ¿no? 100%. Ya, ya, Como ya. por mis cojones ahora lo voy a hacer y luego pienso. ¿qué he ¿Y hecho? por qué no haces lo que te dice él de maquillarte? No, porque, o sea, sí, ya te digo, sí, simplemente algo que no me producía fobia, como era mirarme a mí mismo, por tal, me dio mal rollo, imagínate vestido de payaso, en plan... ¿Y nariz de clown también te da miedo? Nariz solo no. Vale. No. Estás A buscando ver, estrategia, ¿no? O sea, me Claro. recuerda un poco a J. Pelirrojo, que tenía como que hacía clown también o Sí, no sé sí, qué, claro. y me da más risa eso, pero... Ya, ya, ya. Es más el... La pintura. El esperpento. Sí, como, Sí. cómo cambia lo de la expresión de la cara es lo que me da como mucha sensación, y la que has hecho así de hablar así un poco también. Mira, yo cuando, o sea, a veces nos contrataban para hacer trabajos infantiles, entonces yo iba de payaso, y luego esa misma noche, con una compañía que tenía, los Inflow, nos íbamos por la noche a trabajar a un garito. Entonces, para no preparar 2 bolos, preparábamos el infantil y luego hacíamos la versión infantil para adultos, pero sí, como de payasos desesperados, ¿sabes? Que están... Os dejabais ya de Nos- payasos claro, y hacíais eran- la de adultos. Eso, hacíamos la de adultos, pero vestidos igual. Ajá. Si era de payaso, unos maquillados, salías fumando, ¿sabes? Todo como muy acabados, ¿no? Yo creo que tiene esa doble función el payaso, ¿no? Es verdad que puede alegrar mucho a los niños con su tal, pero también es verdad que luego tiene esa cosa que desprovista del lugar natural para los niños puede parecer siniestra y patética, y jugábamos a eso porque es verdad que generaba un humor negro bastante... Claro. ¿sabes? Bastante ¿Y alguna vez un chistoso. adulto se incomodó y se fue en plan como él, de la función vestidos de payasos ya para adultos? Un señor dijo, yo no puedo con esto, adiós. No, porque normalmente la gente que nos venía a ver tiene muy claro qué tipo de humor hacíamos y se partían de risa, pero sí que un adulto ha intentado pegarme en una fiesta infantil. ¿Pero por ir de payaso? ¿O por otra cosa? Sí, porque su hijo no ganaba, ¿no? Pues haces juegos, su hijo no Ah, ya, ganaba. ya, joder, Y vale, entonces, es un violento. sí, el tío me amenazó y yo decía, joder, Como los padres en el fútbol, que se ponen a pegar Ya, al ya, árbitro, ya, no sé ya, cuál. ya. pues, Qué pues lo competitivo, mismo. joder, Sí, incluso sí. en un cumpleaños. Sí, además era mentira que su hijo estaba ganando, Ya, que era ya, el ya. comulgante, que siempre procuras que gane, ¿sabes? Pero tenía que ser de más, ¿no? Yo creo que Tenía que iba ya avanzar. un poco bebido Ya, ya, ya. y estaba ahí un poco... ¿Y alguna vez notaste comportamientos como de incomodidad en gente que te, por ejemplo, que te contrataba de, bueno, allí tienes tu sala, como mirando al suelo, como a mi hijo le gustan los payasos, pero a mí me dan fobia, Por sí. Tienes allí, luego te voy a dejar el dinero allí para allá. No, normalmente al revés. Por desgracia, cuando a veces te encerraban en un sitio para hacer la fiesta, pues buscaban un cuartito ahí y tal, y venían los niños, que bueno, te lo pasabas bien con ellos, pero luego venía el señor adulto con el puro a fumar, ahí estaba ahí, y borracho, intentando interactuar contigo, y pues de ahí nacían estos conflictos con estos señores. O sea, que tú no lo ves tan convencional, la fobia a los payasos, no la has sentido tan... No. La puedo entender, y luego evidentemente como cualquier fobia, pues claro, es algo que tú vas creciendo. Yo también tengo vértigo y o sea, yo tiendo la ropa con el culito Sí, para sí, afuera. sí, O sea, sí, y luego hay gente que no, luego hay gente que les ves ahí, ¿no? Y se quedan colgados ahí en las alturas, ¿no? Tú la fobia, pues eso, es verdad que si no la trabajas, pues se queda ahí. Pero vamos, una fobia para un payaso, yo creo que no tienes ni por qué trabajarla. No me contrates eso. Luego leí, antes de que entre la psicóloga, leí que, bueno, claves de por qué dan miedo los payasos, que hay Ajá. muchos estudios y muchos artículos. Y una decían que porque los niños han visto al payaso quitándose el disfraz y eso les ha traumatizado.
Lo típico de ver a Papá Noel en plan fumándose un sí. cigar después de estar con A todos Mickey los Mouse sin niños. Sí. cabeza. Sí, estas cosas, ¿no? Como que desvelas la realidad cruda. Lo reconozco. Y de repente hay como un choque de contextos muy fuerte y entonces eso te genera un trauma. Pues esto pasa mucho con los payasos. ¿Os acordáis todos los que estaban, bueno, y con todos los que se disfrazan, ¿no? Que Sí. rompes un poco la ficción. Sí. También te digo, yo de pequeño creo que hubiese agradecido ver que se lo quitaba, ¿eh? Sí. Yo es más lo que dices de que los rasgos son tan... Estridentes. Ay, es que sí, es como sí. siniestro. Es de pesadilla, sí. O sea, Sí, yo sí. no creo que sea por verle quitar. Yo me agradecería. Yo lo hacía, lo reconozco y casi todos los payasos lo hemos hecho. Igual tenemos al típico niño que está ahí fastidiándote la fiesta y al final matar. que está así, te das la vuelta. Mira, niño, como no te calles. Y así ahí el niño ya sí que se queda bastante congelado. Claro. Y piensas además, lo sospechaba. Sí, me imagino. Estoy viendo la realidad de quién es. Sí. Bueno, Voy a y- volver a tus sueños. Es verdad que luego había niños de no eres un payaso de verdad, eres una persona, eres no sé qué. Uf, Entonces uf, estás qué ahí, repelentes ahí, esos. tal, efectivamente, hay un momento que te calentabas y te dabas la vuelta y decías, sí, soy una persona de verdad. ¡Ah! Claro, No. hombre. Igual he provocado más de una fobia. Ahora que estoy aquí tengo que reconocer que igual No, los a mí me dan arruinado miedo la los niños. vida. O sea, Sí. mi fobia, los niños. Los Tengo fobia a los niños. Tengo fobia a los recuerdo en niños. el colegio que hicimos en unas fiestas como una actuación para niños, no de payasos, pero nos disfrazamos de Epi Blas o de Coco y de figuras del barrio Sésamo. Y no tenían maquillaje y nos dieron. Un profesor nos dio un Bic azul. En plan, esto es lo que hay. Y nos tuvimos que pintar rayas con Bic. Y recuerdo de ir por el parvulario y la sensación de no les mires a los ojos. Como la peli de Hitchcock, Los pájaros. Y nosotros yendo como, si les miras estás muerto. Porque te van a ver, ¿por qué llevas boli en la piel? No, y te van a atacar. Y es pánico absoluto. A mí me parece que hay que ser muy valiente. Yo hice cuentacuentos y me parecía durísimo. Es muy Pero ves, otra cosa de la que pueden surgir las fobias es que todo lo que se hace para niños, como con estos disfraces y tal, o ahí hay presupuesto y ese disfraz es impoluto, Claro, o si está precarizado, eso pasa a dar pánico al Pero segundo 2. es lo que os he dicho antes, es que a los niños se les mete siempre en los sitios y no se les pregunta. Yo creo que los niños, cuando ya tienen cierta edad, se les digo, ¿quieres ver esto? ¿Quieres ver esto otro? Sí. ¿Te gusta esto? ¿No te gusta? Es Claro, que no lo meter, obligues, claro, claro, no no les obligues. obligues. Primero porque luego hay niños que quieren participar y no participan porque hay otros niños que están ahí en plan pesados y no te dejan trabajar, y luego porque efectivamente son niños y les puedes generar un montón de Joder, que además de se hace mochilas. actuaciones para niños muy pequeños. Yo recuerdo un cuentacuentos que yo hice por Castilla y León, nos contrató Everest, íbamos contando cuentos por colegios, y recuerdo un día yo creo que eran menos, no sé si menos de parvulario, pero eran niños que se dormían. Eran niños que unos sabían andar, otros no, y estaban como uno llorando, como descontrolado, sin enfocar nada, otro como mirando a ¿sabes? Como niños que no enfocan y nosotros ¡hola niños! ¿Sabes? Como una cosa muy grotesca, Sí. sin foco. Sí, sí, Entonces sí. muchos niños de esos niños quedaron traumatizados por mí. Tío, es que es verdad que ahora que lo Sí. decís, yo de pequeño tenía como mucho miedo en general a todo lo que era performar para niños. Sí. Rollo, también te digo, es que tenemos unas ideas, rollo el ratoncito Pérez. A mí Ya. que viniese una rata me, Claro, me claro. dejaba sin dormir. Y los Reyes Magos también Uf, me uf, producían sí, sí, pánico. sí. Rollo Sí, que sí. van a entrar 3 señores a mi casa. Sí, con la barba mal esa hecha, barba, sí, sí. vestidos con esas ¡Hola, túnicas. hola! Además poniendo la voz que claramente no Que les está tengo bien que puesta. dejar yo comida, porque que es como una amenaza. si no ¿Papá les Noel dejo- o los Reyes Magos te daba más? Los dos. Los dos, ¿no? Bueno, Papá Noel es que como que era, como no es el hombre del Que, saco. que entra por la chimenea. Claro, que llama al timbre y es que luego mi madre me habla del hombre del saco, entonces es como que yo decía, pero no es el mismo. Claro, claro. Es que Plan. hace lo mismo. Lo que pasa es que te deja un regalo y no te secuestra. Igual es la diferencia. Claro, entonces yo pienso, ahora que yo veo que también tenía fobia como a todo, pues imagínate el payaso estaba Ya, ya, como ya. en la cúspide. Como que va a entrar un desconocido y se va a comer las galletas que hemos dejado. Hombre. Es que da pánico. Y va a eso. entrar con 2 camellos, no puedo tener Sí. un perro yo en casa, y van a entrar aquí 2 camellos. Claro. Pero bueno, dentro de lo que admitimos que, joder, tú te ganabas la vida como payaso, Sí. hacías reír a muchos niños. Sí, hombre, he tenido cositas muy curiosamente, cuanto más cancha nos daban y preparábamos, por ejemplo, infantiles de forma muy absurda, que se rían tanto los niños como los adultos, de forma muy gamberra, con cierto, ¿sabes? Donde estás ahí en el límite de, hostia, te van a censurar, no te van a llamar más. Era cuando mejor nos lo pasábamos nosotros, mejor se lo pasaban los niños y mejor se lo pasaba a todo el mundo. Cuando llegaba, pues lo típico, la censura de, ya ves, pero esto... Igual se lo habían pasado muy bien y ya no te volvían a llamar más porque decían, esto ha sido demasiado. Ya me ha Sí, o sea, incomodado sí. a mí como adulto. Claro. Ya.
Y eso con la comedia pasa en general, pero es que, insisto, que es que a los niños hay una deformación profesional de que hay que tratarlos como si fueran tontitos. Y entonces muchas veces efectivamente sale ese personaje payaso que sale, lo voy a hacer mirando para allá, ¿vale? Sale, ¿qué pasa? ¿Cuántos niños hay aquí? Que efectivamente pues dan ganas de sacar un fusil, ¿verdad? Y pegarle en el estómago, ¿no? Pero desde la profesión de payaso tengo que decir que esto no es así. El payaso también es una persona que puede hablar como una persona normal. A mí me da normal. mucho miedo cuando, que entiendo la labor, pero cuando van a los hospitales y así, yo pensaba, si yo estoy enfermo Lo que me falta, y me viene un payaso, o sea, termino de palmarlo, ¿sabes? Dios, Ya. No, ¿qué es esto, no? En plan, paso de esta vida. Claro. Me ha dicho un pajarito que está enfermo. Sí. Y vale, es una señal para ya despedirme. No, de todas formas hay que decir, para que no nos funen sobre todo, y por respeto profesional a los payasos, que en general hacen feliz a la gente. Sí, yo lo entiendo. Hay un porcentaje de gente que les tiene fobia y luego uno más pequeñito de payasos asesinos. ¿Me dejáis contar una historia muy bonita? Hay una historia muy bonita de un payaso que se conoció hace relativamente poco, se llamaba Marcelino Orbés, era un payaso aragonés que resultó ser un maestro del propio Chaplin. Pasa que venía con un nombre, venía con un nombre artístico y nadie lo supo hasta que un señor aragonés fue a Nueva York y vio una tumba y dijo, pues este nació en Calatayud o en Jaca, no me acuerdo. Y la historia de este señor es muy bonita porque era uno de los grandes payasos de su época que se vino a menos y terminó suicidándose, ¿no? Que igual dices, bueno, vaya. Pero lo último que hizo antes de suicidarse, él daba shows a niños huérfanos. Antes de suicidarse, fue al orfanato, dio su show, terminó sin cobrar, evidentemente. Su despedida. Efectivamente, llegó a su casa, ¿no? Y terminó con su vida, ¿no? Lo que decir, es una historia muy bonita. Pero hay de un amargura señor. siempre, los Claro. payasos. En Chaplin, el final de Chaplin. Hombre, ya, sí, con una pistola por delante, la verdad es que la historia da miedo, pero es verdad que es esa cosa de... Es un señor que se ha arruinado, ha estado en la cúspide, fue el que dicen que enseñó a usar el bastón a Chaplin. Y este señor, pues de arriba a abajo, se arruina, pues decide que su vida ya no tiene más sentido, ¿no? Pero lo último que hace es bonito, es dar ese espectáculo final, ¿no? A los niños. Es decir, lo normal es que un payaso sea una persona sentimental y muchas veces tortuosa, ¿eh? O sea, tiene pues eso, esa cosa de trabajar con la risa, ¿sabes? De arriba a abajo, ¿sabes? Te pega el subidón, también te mete el bajón. Claro. No puedes estar todo el rato con la sonrisa en la boca, ¿no? Entonces, somos personas sensibles, los payasos. Antes de dar paso a la psicóloga, tengo que confesar que me da un poco de cosa a mí, no Chaplin, sino la gente que se disfraza de Chaplin. Hombre, Ya. Me da un poquito de repelús. A mí Chaplin también, ¿eh? Chaplin, bueno, porque Chaplin tiene un abanico de películas en las que tiene un abanico de interpretaciones muy variadas. Sí. Pero la gente que se disfraza de Chaplin mueve la boquita en plan con un bigote pintado, mal. Sí, sospechoso. Demos paso a la psicóloga. Pues yo soy Silvia Álava y soy psicóloga y me parece que en esta mesa tengo bastante trabajo. Hola, Silvia. Tienes bastante trabajo con ellos, ¿eh? A mí no me metas. A ti no te metes. Yo soy un simple moderador. Ya, conmigo muchísimo. La Sí. mía estaba hasta los cojones, la verdad. Claro. Fíjate, es que a ti lo que te pasa es que realmente tienes una fobia. Hay gente que se equivoca y lo que tiene es miedo. Entonces, cuando tú tienes un miedo, pues es algo que dices que mucha gente le puede experimentar. Oye, pues me da un poquito de miedo los payasos, o no me gustan, o si puedo elegir, pues entre contratar un payaso y otro tipo de show, pues yo me voy a otro tipo de show. Cuando hablamos de una fobia, te pasa lo que te está pasando perfectamente a ti, Ger, que es completamente irracional. Pero tú te crees, tú dices, no, si en mi cabeza los que están equivocados son el resto, ¿no? Sí. Aquí el que tiene la verdad soy yo. Eso es lo que ocurre cuando hay una fobia. Que creo que es que el resto no están siendo conscientes del peligro que esto tiene y además la respuesta siempre es completamente exagerada respecto al estímulo. Es decir, si viene un tiburón, tú que has contado el tiburón, y de repente sales gritando de una playa, tu respuesta no es exagerada al estímulo, porque realmente hay un Es tiburón lógico, claro. y evidentemente... ¿Qué vas a hacer, reír? Que, pues no vas a decir, a ver, voy a acariciar al tiburón. No sería una respuesta. Bueno, Lo de poder salir- dicen que a los tiburones, fíjate, los consejos que te dan los expertos,
que no te pongas nervioso. Claro. Si lo ves venir, que no te pongas nervioso y la partes. Pero bueno. Pues muchas gracias por el consejo. Claro. Como cuando dicen, huelen el miedo. Claro, Genial, pues pues ya sí, estoy cagado. Pues ya. En cambio, en una cosa que en principio no es un estímulo, que es peligroso en sí mismo, tú estás teniendo una respuesta que es completamente magnificada. Tu cuerpo está reaccionando como que realmente a ti te van a matar. Entonces, esa es la diferencia entre el miedo y la fobia. Además, la fobia llega a invalidar, o sea, en tu vida, si tú en un determinado momento ves que hay un payaso, lo más probable es que o no vayas, y si no te has enterado, pues vas a salir despavorido y haciendo una respuesta, pues por que a qué? veces van a pensar, este no está muy bien. Pero ¿por qué le pasa ¿Por qué esto? me pasa? O sea, quiero decir, ¿en Porque qué voy de momento listo. una cosa tan inofensiva como un payaso? Porque, joder, Francho ha hablado y yo creo que todo el mundo tiene ganas de darle un abrazo. O sea, ¿por qué una cosa tan inofensiva y tan tierna y tan bonita puede llegar a provocar fobia? Lo más habitual es que haya un proceso de aprendizaje por condicionamiento. Tú lo has contado, tu condicionamiento lo más probable que sea a través del sueño. En determinado momento tengo un sueño en el que un payaso me asesina. Entonces, además, veo la foto de cuando era pequeño del payaso y ya no es un sueño, porque es que esto era una realidad, porque fíjate que estaba en la foto, luego ha habido un estímulo que es el que lo ha condicionado, que es ese sueño al que tú cualquier tipo de información que has ido rescatando de tu vida, utilizas lo que los psicólogos llamamos un sesgo de confirmación. ¿Lo ves? Ese era el muñeco. ¿Lo ves? Claro. No, si ya sé yo que son psicópatas porque fíjate como tal. Entonces, de toda la información que hay, evidentemente hay mucha más información de los payasos buenos que de los payasos malos, que se conozca. Hay uno, ¿no? Psicópata. Sí, pero mató a parece que mucha no. gente. No. Todos van a ser psicópatas porque es ese sesgo de confirmación. Entonces, lo que va haciendo es que va manteniendo esa idea que tengo. Aparte que nunca te llegas a exponer, porque en el momento en el que lo ves, ¿qué es lo que pasa? Que tu ansiedad crece tanto, entras en pánico que lo que haces es que huyes. No das tiempo a que haya una curva de exposición de la ansiedad. Es decir, bueno, pues a base de quedarme ya quedará un momento en el que ya mi ansiedad baje. Tú te vas en el pico máximo y lo que aprende tu cerebro es, ¿lo ves? Es completamente imposible que esté en la misma habitación, en el mismo espacio que un payaso. Cuidado, que eso no significa que te tengas que poner al primero que vaya, porque tendrías que tener técnicas, tendríamos que trabajar cosas antes, porque si no lo mismo... Gradual, ¿no? Mejor si lo hacemos de forma ¿Tú te lo gradual querrías para quitar? que no lo pases tan mal, Es que ¿sabes lo que pasa? ¿O te parece divertido ya tenerlo? Porque en total, o sea, quiero decir, Me da personalidad. claro, es que esto pasa muchas Es veces. una cicatriz. A los cómicos les pasa mucho de, es que si yo de repente sano ya no voy a poder reírme de nada, ¿no? No Ya. voy a tener comedia, ¿no? Sí, da miedo como no estar traumado. Es en plan verdad, de que voy a hacer porque comedia. tú tienes un vídeo graciosísimo de tu fobia a los payasos, Sí. ya no lo podrías hacer. Sí. O sea, ya lo hubieses perdido. Es que sabes también lo que pasa, y no es broma, o sea que yo te oigo y digo, tiene todo el sentido, pero hay algo dentro de mí que dice, pero es que son psicópatas. O sea, en plan de, como que creo que me lo tendría que terminar como de creer para poder empezar como un proceso, y hay algo dentro de mí que todavía está en plan de... No resuena o sea, no me termina de convencer. También es verdad que lo que hay que ver es cómo de necesario es afrontar esta fobia en tu vida. Claro, me ya. refiero. Es lo que que te es digo, que si que al resulta final- que cuántas veces ves payasos en tu vida, muy pocos, y además le saco un cierto rendimiento entre comillas porque me ayuda a hacer aquí, ¿no? Estamos pasándonos lo fenomenal gracias a lo que estás contando, pues eso, con esa parte divertida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final tengo más ventajas, por así decirlo. Sí, es verdad. ¿No? O sea, hay una parte de aquí del cerebro, la corteza prefrontal, siempre va haciendo análisis costes-beneficios. Tú en estos momentos, si haces un análisis de costes-beneficios, te sale más beneficioso a ti personalmente seguir con la fobia, porque en tu día a día, si trabajaras en un circo y hubiera mucha gente Claro, que tú en un está circo vestida de lo pasaría- payaso, tendrías que a ver, llamarla. o te tratas o hay que cambiar de trabajo, porque no sería sostenible. Pero si Claro. no los voy a ver, puedo elegir. Y además resulta que gracias a esto, ¿no? Estoy Sí. haciendo comedia, pues entonces a lo mejor en tu caso no es necesario. Igual que una fobia a un tiburón. Pues es que, a ver, si no voy a Bueno, ser si no vives en adiestrador Australia, de... a lo mejor... No. Pero Claro. aquí, no, en España, Oye, una tiburones... pregunta. ¿Tú has tratado a alguien con esta fobia? De payasos específicamente como fobia específica no, pero sí, por ejemplo, muchos niños con miedo a payasos, que tienen mucho miedo. Esto es, ¿no? ¿Pero lo has tratado? ¿Han ido Sí, los padres en plan, sí, mira, sí, mi hijo sí. no puede ir a cumpleaños porque... No puede ir a cumpleaños, no. Generalmente es más invasivo, en el sentido de que tiene mucho miedo por las noches, porque tienen Ah, vale, pesadillas con payasos. Esto suele ser lo más habitual por películas, porque de repente, porque Claro. además es justamente el payaso de temporada. Pues el de Sí. It, el de no sé qué, Claro. eso suele ser ese. O cuando llega Halloween, que voy a disfrazarme de payaso
payaso, psicópata, asesino. Claro, lo busco la foto porque me parece... Terroríficas a son ver, también. pero es que a quién se le ocurre decirle a un niño de 8 años que vamos a disfrazarnos de payasos, psicópatas, asesinos, que a lo mejor el adulto No ha de sido muy referencia responsable, sí. también Tiene tiene que muchos activar recursos. ahí la Igual es- corteza igual prefrontal. debería ir que, el primero. a lo mejor no es buena idea esto, ¿no? Entonces, claro, luego es que es lo que pasa, que ven esas imágenes, se les quedan muy grabadas en la cabeza y en el momento en que cierran los ojitos aparece, ¿no? El payaso con... Claro, y aquí es Y donde eso sí Pesadilla que lo- en Helm Street Claro. es el peor trauma que puede tener un niño, porque ya no puedes dormir. Ese O es sea, te cuando impiden vienen. el descanso. Sí. Sí. Y ahí es cuando, por ejemplo, yo de estos niños y niñas con este miedo hemos tratado mucho, pero al final lo tratas igual cuando son estos miedos, que lo que haces es ir desmontando el miedo a nivel, ¿no? Siempre hay que dar ese desmontarlo a nivel racional, esa reestructuración cognitiva que tú digas, no me lo termino de creer. Bueno, pues tenemos que conseguir que se lo terminen de creer. Cuando son niños, no trabajas solamente con la parte verbal, es decir, tú no solamente haces un discurso estructurado, sino que lo tienes que trabajar en la imaginación con todas esas Ya, imágenes ya. que ellos van, ¿Y ¿no? se les Que ellas quita? van teniendo. Sí que es verdad que cuando lo trabajas suele En la ser última algo sesión que- vas disfrazada para de- ver qué tal. Vamos a comprobarlo. No llego a ir disfrazada, Técnicas de shock. pero sí que es verdad que te das cuenta que lo vas, ¿no? Que vas desmontando y les tienes que ir enseñando en paralelo muchas técnicas de relajación. Por eso es lo que te decía, tú no expones nunca a una persona sin que tenga técnicas de relajación, ya, que a ya. veces es respiración, Claro, a veces relajación tranquilo, muscular. tranquilo, O sea, no va a pasar, no va a pasar. hay que tener técnicas porque tampoco queremos que brotes y que lo pases especialmente mal. Entonces vas combinando y funciona bien. Bueno, ¿y tienes algo que decir de Francho? Porque una persona adulta decide seguir disfrazándose de payaso durante toda su vida. En su intimidad. Bueno, pero al final él lo ha contado muy No, bien. lo ha contado muy bien. La verdad es que no deja tiene de ningún ser- trauma, Oye, la no verdad. deja de ser un trabajo y puede ser un trabajo Sí. bonito siempre y cuando le esté gustando a los niños. Pero sí que es verdad que yo, que no durante muchos años he sido, y sigo siendo, ¿no? Psicóloga de la infancia y de la adolescencia, creo que hay que preguntar a los niños qué les gusta. O sea, antes de Claro. contratar un payaso, Ya, pregunta, ya. ¿te gusta un payaso? Porque es que a lo mejor el payaso me gusta a mí o lo que yo creo que le va a gustar. Es que a a mí- lo mejor tengo que claro. preguntarle qué le gusta. Yo estoy convencido que a mí me han contratado en muchos sitios porque así ha sido para hacerse la foto. La señora y el señor Ya, con ya, cierto ya. dinero que pueden pagarse a un payaso, entonces Pero solo que a estaban no le pendientes gusta. de mí. Entonces, Efectivamente. punto número 1, pregunta siempre, porque es que a lo mejor es más feliz con un cumpleaños. Es que entonces van a pedir temático, todos ¿no? superhéroes y cosas así. Pero bueno, oye, se cada están uno- perdiendo un poco los payasos, Claro, ¿no? pero bueno, que cada uno pregunte qué es lo que le apetece, porque si es tu cumpleaños, es tu comunión, tiene que ser lo que a ti te apetece. Y cosa número 2, por favor, es que no tratemos, que ya lo habéis dicho, a los niños como si fuesen tontitos. Efectivamente, eso es lo que es peor que que eso es se lo hace, peor, que es sí. que además se enfadan porque te quedan como mirando como diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? Por favor, me A ver, estás tratando como un tonto. Se- No. Se cagan y se mean Sí, encima. sí. O sea que igual. Un poco Pero esos son tontitos sí que bebés, son. ¿no? O Es sea, que un bebé, por ejemplo, a un bebé no le lleves un payaso, porque o determinados niños que tienen determinados tipos de diagnóstico no les lleves un payaso ni otras cosas ahí que estén que sean disfrazadas. O sea que también hay que saber un poco qué es lo que se puede hacer y lo que no pero se y un puede poquito hacer. de trauma tampoco nos lo vamos a quitar para que aprendamos, ¿no? Porque la vida no es fácil. Pero yo O sea, al digo, la final vida todos es lo tenemos que pasar por un payaso. Pero la vida es lo suficientemente traumática ya en Ya, es sí verdad eso, es misma verdad. como para generar traumas gratis. O sea, lo que Ya, hay es que verdad, hacer es es que verdad. se expongan a las situaciones de su día a día y no sobreprotegerlas en el día a día. Pero traumas gratis tampoco hacen los traumas falta, ¿eh? sí están, hay que monetizarlos. Sí, hay que sacarles ¿Y partido. las eso sin marionetas, duda. Ger, que te Uf. gustan? Depende, es que claro, hay muchos tipos de Estas que marionetas. Claro. como que incluso mueven la boca así que tienen No, como... estas que están ahí como en Sí. el teatrillo. Esas, O sea, claro. todo de lo que cachiporra. supone como una estructura de la boca extraña, sí me reduce mal el rollo. Pero- lo que son así dos calcetines, pues no. Claro, No vayas pero al Circo fíjate, del Sol ni nada de esto, Claro. y lo vas a pasar fatal. Eso- ¿Hay payasos? Entiendo que sí, ¿no? yo Bueno, creo están- que el se maquillaje maquillan, podría están ser. están hipermaquillados. Pero lo que tiene sí. mucho que ver, porque tú dices el calcetín no, porque tú en el calcetín no le estás viendo una forma humana que quieres simular. Claro. Tú lo que estás viendo es esa parte que a veces también nos pasa, por ejemplo, cuando son robots de estos que están simulando humanos. Es, yo estoy viendo algo que simula un humano, pero no lo es, porque esa boca no es humana. Y al tener tanto maquillaje no puedo saber cuál es la intención. O sea, eso que a ti te pasa de decir, sí, aquí hay una sonrisa, pero lo mismo de ojos, todo así. Eso es muy habitual. Claro. El O sea, también exceso creo de que es- maquillaje hace que no identifiquemos bien las Sí, emociones. pero también creo que es como la cosa de la sonrisa, porque yo una travesti no me da miedo. Y va Claro, hipermaquillada. Y a veces hay rasgos también que juegan como a borrar rasgos y tal. Pero es como la cosa de la sonrisa impostada, lo que no me fío. Ya.
Bueno, yo creo que hemos llegado a bastantes acuerdos. Estás bien, Francho, vete tranquilo. Pensábamos que te iba a dar un diagnóstico durísimo, pero solo queda para él. Y tampoco hace falta que te cures porque tampoco vas a haber payasos en tu vida. Y me dio por muchos lo general. followers en su momento. No, y te dio un mogollón de followers. Y no tienes pesadillas por las noches, eres capaz de dormir. O sea, no de forma habitual, pero si tengo De una vez en pesadilla, cuando. Esta muchas noche, por veces ejemplo. está el payaso rondando. Claro, ahí entonces yo te diría, si se está repitiendo por las noches, te cuesta dormir y tienes pesadillas, a lo mejor ahí sí que tienes que decir, tengo que pedir ayuda. Yo os digo que generalmente los niños, que suelen ser más niños cuando vienen, suele ser por eso. No es tanto no quiero ir a la fiesta con payasos porque es tan fácil como ir a otro tipo de fiesta, sino porque es que tienen mucho miedo durante el día o tienen muchas pesadillas por la noche. Eso es lo más habitual y ahí sí que tratamos muchos niños. Bueno, pero yo es que yo por las noches tengo miedo a todo, ¿eh? Estoy traumadísimo. Yo también, Yo esto, creo que vas a esto tener que ir habría al que psicólogo, comentarlo. pero trabajar otras cosas, O sea, ¿eh? yo duermo Que con mi esto es una novio. punta de iceberg. Duermo con mi novio y él duerme en la parte más cerca de la puerta para si nos matan, como que le Tu maten al perímetro, primero. tu perímetro. Oye, yo creo que podríamos darle la vuelta a este programa y hacer uno de con 3 payasos, con un ser humano, ¿sabes? Y payasos que le tienen miedo a los seres humanos, ¿sabes? Que A las también eso es personas, lo más, podría eso es lo ser. más normal. ¿sabes? En plan, no Sí, está sí. A dando mí, tan te lo miedo. digo para que lo reflexiones luego me dices. A mí me da miedo a veces en casa estar solo y siento que va a entrar alguien. Yo también. eso. Que va a entrar y me tengo que atrincherar en mi habitación, cierro con pestillo porque sé que va a entrar alguien. Ah, pero no puedes no ir a mirar. Yo necesito mirar. No, Como porque sé sabes que me va a matar. Es tengo el pavor. ritual de comprobación. Tengo pavor a salir al pasillo y ver la puerta abierta, así, de par en par. O sea, a las 3 de la mañana. Voy al baño y de repente la puerta abierta de la entrada. Bueno, que me cago encima. Y yo además hago en plan, no te fijes en cómo están las cosas para si están diferentes, Claro, que tú no te des cuenta. Bueno, esto para otro programa, que aquí hay Vamos a tener que chicha. venir otro día, que veo que aquí hay trabajo, ¿eh? Y ahora, Gemma, está todo listo. Tenemos 20 payasos en el pasillo. ¡Que entren! Salto por ahí. Hasta la semana que viene. Vivo con tu madre en un castillo. A veces lo traigo gordo, a veces lo traigo fino. Vivo con tu madre en un castillo. Cartón de leche, pijama de lino. Vivo con tu madre en un castillo. Hola, señor Alce. Hola, señor Pingüino. Vivo con tu madre en un castillo. Vivo con tu madre en la calle del Pepino. Vivo con tu madre en un castillo. Bueno, es un duplex, pero es nuestro nido.